Hola, bueno, pues yo voy a hablar de esto. En primer lugar, haré un breve recorrido por las distintas generaciones, el surgimiento de la mecánica cuántica y sus distintas generaciones. Nada, para hacer una introducción muy general. En segundo lugar, hablaré de las distintas interpretaciones del problema de la medida, entre las que encontramos la formulación del estado relativo de Everett, que es la original, de la que luego provendrán pues, la interpretación de muchos mundos o del multiverso, y terminaré con unas conclusiones. Vale. Desde sus inicios con la filosofía natural de los presocráticos y sus interrogaciones acerca de la física, la gran tarea de la ciencia ha sido ofrecer una imagen coherente del mundo en el que vivimos, y es en esta tarea, en este intento de comprensión, en el que la física ha adquirido una importancia fundamental. La física se convierte en metafísica en el sentido de que viene tras la física, después de la física, que va más allá de esta. El realismo de la física clásica partía de un representacionismo pictórico por el que se dice que existe una correspondencia directa entre nuestras ideas y la realidad, entre el lenguaje que utilizamos para describir el mundo y el mundo en sí. Conforme se iban sucediendo los problemas de la física clásica, se empezó a dudar de este representacionismo pictórico y de los principios ontológicos de los que se partía, que eran la causalidad, el determinismo, el principio de localidad, la individuación y el realismo. Los padres y defensores de la física cuántica, quienes se ha calificado de antirrealistas, instrumentalistas e incluso algunos de ellos de positivistas, llegarán a poner entre paréntesis la objetividad e independencia del mundo con respecto a nuestras observaciones, de quien se dispone a conocerlo, así como para poner también límites al conocimiento humano. Ante este nuevo panorama, la ciencia ya no deberá partir necesariamente de ese mundo ahí fuera, sino que tendrá que dar cabida al sujeto en el nuevo quehacer científico. Al poner en tela de juicio estos principios ontológicos, el físico cuántico pues, se ve forzado a tener que suplirlos, y esto es a lo que se dedicarán directa o indirectamente los padres de esta nueva física. La física clásica y la cuántica comparten el mismo objetivo, que es tratar de dar una representación objetiva de la realidad. Lo que ocurre es que no utilizan para ello los mismos medios, porque la física cuántica pues, prescindirá del indeterminismo y del representacionismo. La ciencia, según Popper, avanza por un proceso de resolución de problemas, y a lo que asistimos con la física cuántica es a una crisis de comprensión. Una crisis que no solo plantea desafíos a la física, sino también a la filosofía. Muchos de los interrogantes que se abrieron siguen hoy sin resolverse, sobre todo los relativos a la reducción del paquete de ondas, que bueno, es lo que el llamado problema de la medida. A finales del siglo XIX se pensaba que a la física le faltaban simplemente un par de problemas que no tardarían en resolverse, pero pronto empezaron a surgir más problemas de incompatibilidad y de fallo en las predicciones de la física clásica, y entonces estas discrepancias llevaron a Max Planck a una formulación que daría el pistoletazo de salida a la teoría cuántica. En 1900, Planck comunicó a la Sociedad Alemana de Física su tesis de que la energía radiante no es una corriente continua e indefinidamente divisible, sino que se transmite en unidades discretas y homogéneas. Esta constante recibe el nombre de constante de Planck y rompía de plano los moldes de la física clásica, porque ya no hablamos de un continuo de energía, sino de elementos de energía. La teoría cuántica terminaría de formularse en 1927. Distinguimos tres generaciones: la vieja generación, la generación intermedia y la nueva generación. En la vieja generación tenemos a Max Planck y Arnold Sommerfeld. A Planck pues, le debemos la famosa fórmula de espectro de radiación del cuerpo negro, y a Sommerfeld el descubrimiento de las condiciones cuánticas que aplicó al átomo de hidrógeno. En cuanto a la generación intermedia, bueno, aquí voy a dar unas pinceladas que solo espero que lo entendáis de forma general. Si lo entendéis todo, pues perfecto. Desde sus inicios, la teoría cuántica se ha enfrentado a la pregunta por su completitud o incompletitud. Que una teoría sea completa viene a significar que todo lo que puede saberse acerca de una partícula, la información que tenemos sobre ella, está contenida, todo eso, en la función de onda. Es decir, que no existe realidad más allá de la que recoge el formalismo mecánico cuántico. Las escuelas de Copenhague y Gotinga, donde encontramos pues, a Heisenberg o a Bohr, por ejemplo, pues defendieron su completitud, mientras que físicos como Einstein, Planck o Schrödinger defendieron que no lo era. De hecho, en 1935, Einstein, Podolsky y Rosen presentaron su famoso argumento llamado argumento PR,
donde pues, trataban de probar que la mecánica cuántica no es completa. Principalmente porque el entrelazamiento cuántico viola el principio de localidad de la relatividad especial de Einstein. Para este experimento que proponen en el artículo, es un experimento, se utilizan fotones cuya polarización ha de ser siempre opuesta, entonces si medimos un fotón A, ya sabremos la polarización del fotón B, porque es la opuesta. Entonces, su criterio de realidad dice, si sin perturbar de modo alguno un sistema, en este caso el fotón B, podemos predecir con certeza el valor de una magnitud, entonces existe un elemento de realidad física correspondiente a esa magnitud. Vaya, que lo que vienen a decir es que no es que la medida del fotón A haga que exista la polarización del fotón B, sino que esta ya existía antes de la medida. No estaba en una superposición. Pues eso. El caso es que en 1964 John Bell, pues en terminología de Popper, hizo falsable la teoría, porque además de probar que no era posible completar la teoría con variables ocultas, propuso un teorema que podía dar la razón o bien a Einstein, en el caso de que las desigualdades se cumplieran, o bien a los de Copenhague, en el caso de que fueran violadas. En 1982, gracias a la INASPEC, se pudo llevar a cabo el experimento y la conclusión fue la violación de las desigualdades de Bell, que le daba la razón a Bohr, y por tanto podemos decir que no podemos suponer que las magnitudes tengan valores definidos antes de medirlas o observarlas, sino que la realidad se comporta según las predicciones de la mecánica cuántica. Bueno, luego tenemos también a Max Born, que junto con Boris Heisenberg fue de los pocos físicos cuyas contribuciones fomentaron la estructura filosófica de la mecánica cuántica. Entre 1923 y 1926 realizó sus contribuciones principales a la teoría. La principal es la interpretación probabilística de las ondas de Schrödinger, que facilitó la entrada de la descripción acausal característica de la mecánica cuántica. Erwin Schrödinger planteó en 1925 la famosa ecuación de onda que hoy lleva su nombre y que responde a la hipótesis de la existencia objetiva de unas ondas con un comportamiento comprensible y causal. El fruto de sus conversaciones con Einstein, además, fue en la paradoja del gato de Schrödinger, presentada en 1935. Bohr es conocido como el padre de la teoría cuántica y destaca su principio de complementariedad, que proporcionó el marco lógico fundamental para todas las contribuciones teóricas que se habían producido en esos años. Y con este principio Bohr concluye que, lejos de ser paradójicas, el aspecto corpuscular y el ondulatorio son complementarios. Esto no quiere decir que simplemente asuma las contradicciones, sino que es una síntesis racional de una experiencia que no podemos conceptualizar clásicamente. Entonces planteará presentará el concepto fenómeno, que no se refiere únicamente a los objetos atómicos, sino al aparato más el objeto más la interacción de ambos. Entonces, ciertos experimentos están dispuestos de tal manera que provocan un comportamiento ondulatorio y otros tantos estarán diseñados de tal manera que forzarán un comportamiento corpuscular. Lo que encontramos en Bohr es una cierta superación del idealismo kantiano, porque aunque ambos toman en consideración las condiciones de posibilidad de aplicación de los conceptos que utilizamos para describir el mundo y acepta la imposibilidad de describir la realidad con independencia del sujeto, el sujeto de Bohr ya no es un sujeto trascendental, un sujeto noseológico, sino que es un yo empírico, el diseño que es un físico, un científico, que en su tarea científica, en su labor científica, diseña aparatos de medida que resultarán inseparables del objeto de estudio. En la nueva generación encontramos a Luis de Broglie, el único físico de esta generación que defendió los posicionamientos realistas y causales de Einstein y Schrödinger y confiaba en la existencia de un mundo objetivo independiente del observador. En 1924 introdujo la dualidad onda-corpúsculo. Y por otro, también encontramos la formulación de la paradoja acerca de la localización de una partícula en 1959, con la cual pretendía demostrar que la defensa de la completitud de la mecánica cuántica conduce a condiciones paradójicas si aplicamos la teoría a una situación física concreta. Pauli es discípulo de Bohr, se mostró siempre defensor de las ideas de su maestro.
y limitó también el alcance del concepto de realidad física y la comprensión de esta por parte del hombre. Heisenberg es, junto con Born y Bohr, uno de los creadores conceptuales de la teoría cuántica, y sus contribuciones a la teoría cuántica son principalmente la mecánica matricial y el principio de incertidumbre o indeterminación. Se llegó a decir incluso que el principio de incertidumbre era un caso del principio de complementariedad de Bohr. Hay que matizar también que, aunque podamos utilizar incertidumbre y indeterminación como si fueran sinónimos indistintamente, parece que incertidumbre se refiere más a un objetivo noseológico, que es lo que pretendían los de Copenhague, mientras que indeterminación habla de la propia realidad, que estaría indeterminada, con lo cual ya tendría un objetivo ontológico que no está dentro de los propósitos de la Escuela de Copenhague. A partir del principio de incertidumbre, se concluye que no se puede hacer un uso simultáneo de los conceptos clásicos de espacio y tiempo, es decir, que no podemos conocer al mismo tiempo y con infinita precisión la posición y la velocidad de una partícula. Luego, Jordan realizó contribuciones de tipo matemática que resultaron esenciales para dotar a la mecánica cuántica del rigor lógico-matemático necesario y defendió abiertamente el positivismo. Y Dirac no dedicó mucha atención a los aspectos epistemológicos y se centró en los matemáticos. Entre sus aportaciones destaca la notación bracket. Vale, las distintas interpretaciones del problema de la medida. Digamos que encontramos dos grandes reglas en la mecánica cuántica que se desprenden de la interpretación ortodoxa o de Copenhague, que son el principio de superposición y el colapso de la función de onda, que lo veremos ahora mejor con el experimento de la doble rendija. El principio de superposición nos dice que la superposición se da cuando encontramos dos o más alternativas posibles para los resultados de un experimento. Una partícula está en superposición cuando se encuentra en todos los estados posibles al mismo tiempo. Penrose llama U a este proceso por evolución unitaria, y es decir que si, por ejemplo, el gato de Schrödinger se encuentra en una superposición de vivo y muerto, pues estaría vivo y muerto a la vez, no vivo o muerto. Luego, el colapso de la función de onda, cuando realizamos una medida, la partícula deja de estar en superposición para encontrarse en un estado definido. Este proceso, que Penrose llama R, de reducción del vector estado, es el colapso de la función de onda. Pasamos de la indistinguibilidad de las posibilidades a la determinación de la partícula en uno de estos estados. Es decir, cuando medimos la partícula, pues cambia su comportamiento, cambia su estado. ¿Cuándo se produce exactamente el colapso de la función de onda? ¿Qué constituye realmente una medida? Este es el problema de la medida. Entonces, ante este hay distintas interpretaciones. La principal es la interpretación de Copenhague, que bueno, es el colapso como cambio epistemológico. Lo que viene a decir es, bueno, tomamos el experimento de la doble rendija, mientras imaginemos que tenemos pues una fuente de fotones, que sería esa flechita, luego dos rendijas y una pantalla. Entonces, si ponemos un detector para ver por qué rendija ha pasado la partícula atravesará pues el 50% de veces una rendija y el 50% la otra, y dibujará pues ese patrón, ¿no? Dos rayas. Pero mientras no medimos, es decir, mientras no tenemos conocimiento del comportamiento de la partícula se comporta como una onda. Entonces se expande, pasa por las dos rendijas, interfiere consigo misma. Si interfiere constructivamente es porque pues, las dos crestas de las ondas se juntan y pues eso. Y luego si interfieren destructivamente es porque coincide la cresta y el valle y se cancelan, entonces no llega a ningún punto a la pantalla. Vale, cuando no sabemos el camino que ha tomado el fotón, la partícula, este se encuentra en una superposición de ambos estados, se comporta como una onda, pasa por ambas rendijas. Y sigue la ecuación determinista de Schrödinger, comportándose como una onda, mientras que cuando tratamos de obtener un conocimiento sobre el comportamiento de esa partícula, tratamos de saber por dónde ha pasado, entonces cambia su comportamiento y se produce el colapso de la función de onda, la realidad se decanta por uno u otro estado. Nos dice Penrose que para que tenga lugar la interferencia debe haber una falta de conocimiento acerca de qué rendija atravesó realmente la partícula. Por tanto, el colapso estaría estrechamente ligado con el cambio de conocimiento del observador. Autores como Popper han calificado esta interpretación como instrumentalista debido a que parece que se interpreta que las teorías científicas son nada más que un formalismo matemático que resulta útil para predecir los resultados experimentales. Vale, la paradoja del gato de Schrödinger
Bueno, Schrödinger la plantea simplemente para decir que es absurdo que el estado de superposición. Entonces, bueno, imaginamos que tenemos una cámara, una habitación sellada. En ella hay pues una muestra radiactiva que al cabo de una hora pues se puede desprender, se puede desintegrar. Entonces, si se desintegran las partículas, pues llega a la palanca baja, le da el martillo baja, rompe un frasco de veneno y el gato muere. Si nada de esto sucede, pues el gato sigue vivo. Entonces, hemos dicho que la muestra radiactiva tiene pues, un tiempo de vida de una hora. ¿Qué pasa si abrimos la puerta al cabo de una hora y un segundo? Pues desde el sentido común la respuesta sería que cuando abramos la puerta podremos o bien ver que el gato está vivo o bien ver que el gato está muerto. Pero el gato ya estaría vivo o muerto antes de que abriéramos la puerta. Entonces, para Schrödinger, claro, la superposición sería como afirmar que antes de abrir la puerta y hacer la medición, la criatura se encuentra en un estado de animación suspendida y que al ser observado, pues como que es catapultado o a la vitalidad plena o a la destrucción inmediata. Y Schrödinger entiende que el papel protagonista que los de Copenhague conceden al observador es contrario al espíritu científico. Esta interpretación forma parte de las interpretaciones que adoptan el materialismo, realismo u objetivismo cuántico, mientras que la de Wigner es una clara o incluso exagerada muestra del idealismo o subjetivismo cuántico, porque lo que nos dice Wigner es que es el registro de una impresión en nuestra consciencia lo que altera la función de onda. Es decir, que sería el hecho de que un observador consciente abriera la puerta y viera al gato vivo o muerto, lo que haría colapsar la función de onda. Estas ideas ya las encontramos en von Neumann, con la llamada cadena de von Neumann, que introdujo esta línea de pensamiento, dado que el ser humano, concluyó que dado que el ser humano está dotado de consciencia, llega un momento en que se hace necesaria la división del universo en dos partes. Por un lado, el observador y por otro, el sistema observado. Aunque von Neumann ya había dado algunas pinceladas, fue Wigner el que tuvo una trascendencia mucho más filosófica. Y ya, bueno, vale, perdón, la teoría de la decoherencia. Decoherencia es el nombre que recibe la pérdida de superposición por el acoplamiento de un entorno de muchos grados de libertad. Nuestros ojos, por ejemplo, están hechos de tal cantidad de partículas que nunca podremos ver un estado cuántico. Lo que nos dice la decoherencia es que, es decoherencia por el entorno, pérdida de superposición por el entorno. Que, pues, por ejemplo, cuando la partícula interactúa con la palanca, se pierde la superposición porque un objeto microscópico interactúa con uno macroscópico. Vale, así, la formulación del estado relativo de Hugh Everett, las interpretaciones anteriores trataban o bien de determinar el momento en el que se produce el colapso o bien mostrar las paradojas de la interpretación de Copenhague. La interpretación del estado relativo de Everett, que luego recibirá el nombre de Many Worlds Interpretation o pues, interpretación de muchos mundos, es una teoría del no colapso, ya que defienden que no hay por qué violar la ecuación de Schrödinger en la que subsisten todas las posibilidades. Entonces dice, ¿por qué si la ecuación de Schrödinger subsiste en tanto la posibilidad de encontrar al gato muerto como la de encontrarlo vivo tras la medición? O sea, tras la medición, el gato solo se encuentra en uno de estos dos estados. O sea, lo que dicen es que no hay por qué violar la ecuación y podemos mantener la superposición. ¿Cómo se mantiene la superposición? Pues aplicando la ecuación de Schrödinger a la totalidad del universo. Entonces dice que si aplicamos los principios de la mecánica cuántica al universo, podremos afirmar que nos encontramos ante una teoría universal y completa. Entonces, simplemente decir que cada vez que realizáramos una medida, el mundo se estaría dividiendo, el universo se estaría dividiendo en tantos mundos como posibilidades haya. ¿Por qué se habla de estado relativo? Pues se denomina estado relativo porque nos dice Everett que a cualquier estado arbitrariamente elegido para un subsistema corresponderá un estado relativo único para el cual para el resto del sistema compuesto. Este estado relativo dependerá normalmente de la elección de estado para el primer subsistema. Así, el estado de un subsistema no tiene una existencia independiente, sino que está fijado únicamente por el estado del subsistema restante. Mientras que la interpretación de Copenhague era el sistema al que se veía afectado por cada nueva observación, en la de Everett es el observador el que depende del sistema. Lo que perciba o no el observador dependerá del estado en el que se encuentren el resto de objetos del mundo. Vale, la interpretación de los muchos mundos o del multiverso. Dice Feynman que el colapso, con su aleatoriedad, su no localidad y su falta de momento bien definido, es una cicatriz desagradable en la teoría cuántica. Entonces, lo que se afirma con esta interpretación es que solo parece haber un resultado, un aparato de medida y un único observador, como si fuera una mera ilusión.
y que en realidad todas las posibilidades son llevadas a la existencia. Todo aquello que reúne condiciones de posibilidad reúne a su vez condiciones de necesidad. Podemos considerar esta interpretación como una vuelta al realismo, tanto en sentido epistemológico como ontológico. Epistemológico porque, como hemos dicho, no es el observador el que de manera directa o indirecta introduce cambios en la realidad, sino que es la realidad la que introduce cambios en el sujeto. Y un realismo ontológico porque la función de onda describe la realidad y la ecuación de Schrödinger es aplicada a la totalidad de lo real. Todas las posibilidades se realizan. Vamos a hablar tanto de Lev Weidmann como de David Deutsch. Weidmann, pues, sigue la reformulación de la interpretación en muchos mundos. Nació en Israel en 1955, es un físico ruso-israelí, profesor de la Universidad de Tel Aviv y es conocido por el experimento de Litzuri-Weidmann, además de por muchas otras cosas. Weidmann lo que nos ofrece es una claridad conceptual de esta interpretación. Entonces nos servirá para eso, para aclarar conceptos. El concepto de mundo y la causa de división del universo. Podemos encontrar en esta teoría dos partes. La parte objetiva, que nos proporciona la evolución temporal del estado cuántico del universo, y la conexión del formalismo, de la primera parte, con nuestra experiencia. Entonces, es en esta segunda parte, en esta parte que es subjetiva, donde encontramos el problema del concepto de mundo. Entonces, claro, Weidmann tratará de dar una definición que sea objetiva y no dependiente de cada observador. Entonces, dirá que un mundo es la totalidad de objetos macroscópicos, estrellas, ciudades, granos de arena, etcétera, en un estado definido clásicamente descrito. Y entonces, claro, decimos además que todos estos mundos tienen un pasado idéntico, porque todos provienen del mismo, pero distintos futuros, porque como el mundo se ramifica, pues hay distintos futuros que provienen de un mismo mundo. Además, tampoco cabe preguntarse quién soy yo, o sea, quién de todos esos observadores de esos mundos soy yo, porque yo sería todos ellos. ¿Cuándo se produce la división de los mundos? ¿Cuándo se ramifican? Pues la respuesta, al igual que la interpretación de Copenhague, es ambigua. Algunos físicos optarán por la de coherencia, pero Weidmann dice que la ramificación tiene lugar cuando en el mismo momento en el que tendría lugar el colapso en la interpretación de Copenhague, es decir, con cada medida. Lo que pasa es que la respuesta de von Neumann es una propuesta epistémica, mientras que la de Weidmann y la de los muchos mundos es ontológica. Pero nos encontramos con el mismo problema. ¿Qué constituye realmente una medida? Vale, en cuanto a la probabilidad como postulado epistemológico, la interpretación de los muchos mundos se enfrenta a un problema central que se llama el problema de incoherencia, por el que nos preguntamos en qué medida podemos hablar de probabilidad en un universo en el que todas las posibilidades existen. Nos dice Weidmann que se trata de una ilusión de probabilidad y para ello introduce una serie de conceptos. El primero es la medida de la existencia de un mundo. Vale, vamos a explicar un experimento muy sencillo, un experimento mental. Entonces, una bella durmiente se encuentra en una habitación con un experimentador, que el experimentador le da una pastilla para dormir que hace que no recuerde nada al día siguiente. Entonces, el experimentador lanza una moneda. Si sale cara, despierta a la bella el lunes, mientras que si sale cruz, la despierta tanto lunes como martes. Entonces, sin recordar, claro, ninguno de estos días lo que ha sucedido una vez vuelve a dormir. Entonces, cada vez que se despierta, el experimentador le pregunta a la bella durmiente cuál es la probabilidad de que el resultado del lanzamiento de la moneda haya sido cara. Weidmann nos dice que la bella durmiente deberá contestar que es 1/3, porque las posibilidades son que se despierte el lunes y que haya salido cara, que se despierte el lunes y que haya salido cruz, y que se despierte martes y haya salido cruz. Entonces, es necesario matizar que a la bella durmiente no se le está preguntando por algo que va a ocurrir, como por ejemplo podría ser preguntarle qué probabilidad hay de que al lanzar la moneda vaya a salir cara, sino que se le está preguntando por algo que ya ha ocurrido. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que mientras dormías haya salido cara al lanzar la moneda? Entonces, lo que se busca justificar es que en un mundo totalmente determinado y en el que se dan todas las posibilidades, también es posible la probabilidad, aunque ésta esté sustentada no en un proceso físico, sino en la ignorancia del sujeto. Entonces, la pregunta a la que realmente está respondiendo la bella durmiente es una pregunta por su identidad, porque se le está preguntando cuál es la probabilidad de que te encuentres en un mundo en el que ha salido cara.
Entonces, luego la medida, eso es la medida de existencia de un mundo, en el caso de la Bella Durmiente, el peso de la existencia de un mundo en el que salga cruz será mayor a uno en el que salga cara, porque cruz puede obtenerse 2 días, mientras que cara solo uno. La medida de existencia no implica que un mundo sea más que otro, porque todos son igualmente reales. El principio de comportamiento, pues nos preocupamos por, Weidmann lo enuncia de la siguiente manera: nos preocupamos por todos nuestros mundos sucesivos en proporción a sus medidas de existencia, de tal forma que si nos pidieran que hiciéramos una apuesta en cuanto se ha salido cara o cruz, pues nosotros apostaríamos que ha salido cruz, preocupándonos precisamente pues, por nuestros descendientes, por nuestro futuro. Y para derivar la regla de Born es a lo que se enfrenta con el problema cuantitativo. Porque, claro, la regla de Born formaba parte del formalismo de la teoría y parece que en la interpretación de los muchos mundos, pues la probabilidad forma parte más bien de la segunda parte. De la segunda parte, de la parte subjetiva. Entonces, pues eso, Weidmann resuelve el problema pues, con la regla de Born-Weidmann y dice que la probabilidad de localización subjetiva de un observador en un mundo particular es proporcional a la medida de existencia de ese mundo. Vale. El principio de localidad, la acción a distancia del sentido común. El caso es que simplemente en favor del sentido común, dice Weidmann, porque es una interpretación muy centrada en conjugar el formalismo con nuestra experiencia, dice que debemos preservar el sentido común manteniendo las explicaciones causales locales, porque dice que una explicación no local de X en términos de Y solo nos dice que X sucede dada Y, pero una explicación debería permitirnos entender por qué X sucede dada Y. Esto es lo que nos ofrecen las explicaciones causales locales. En la interpretación de los muchos mundos no se dan acciones no locales dentro de un mundo, pero sí hay acción a distancia entre los mundos, porque se elimina el colapso, pero no el entrelazamiento, porque no pueden haber dos mundos idénticos, entonces, de algún modo, esos universos tienen que estar, entre comillas, muy entre comillas, comunicados, y esa es la acción a distancia. David Deutsch planteará la teoría del multiverso, que es una variante de los muchos mundos. Nace en Israel en 1953, es físico de la Universidad de Oxford, miembro de la Royal Society, y destacan sus contribuciones en computación cuántica. En Deutsch tenemos varios cambios terminológicos, utiliza universos paralelos en lugar de muchos mundos. Utilizará multiverso para referirse a la totalidad de la realidad física, mientras que los universos paralelos vendrían a ser los muchos mundos de los que hablaba Weidmann. Esta diferencia no es solo terminológica, porque también dirá que él no entiende que los mundos se ramifican cada vez que realizamos una medida, una observación o lo que sea, sino que existe un infinito continuo de universos que existen desde el inicio, que no se van creando y que se van reagrupando. No se crean, sino que se reagrupan. Para tratar de solucionar el problema de incoherencia, el de la probabilidad, igual que Weidmann, lo resuelve desde otro sitio, pero las conclusiones a las que llega son las mismas. Entonces, Deutsch nos hablará de medida de probabilidad o medida de cuidado, que es lo que Weidmann llamamos medida de existencia de un mundo. Llamará principio de racionalidad a lo que en Weidmann se llamaba principio de comportamiento e incertidumbre subjetiva a lo que Weidmann llamaba probabilidad de ignorancia. En cuanto a la estructura de la realidad, ya en las primeras páginas de la estructura de la realidad, que es un libro de Deutsch, afirma que las teorías científicas explican los objetos y fenómenos que conocemos por medio de la experiencia en términos de una realidad subyacente que no experimentamos de modo directo. Pero la capacidad de una teoría para explicar lo que conocemos solo por la experiencia no es su más valioso atributo, sino el hecho de que explique la estructura de la realidad. Entonces dirá que estas teorías serán cada vez más profundas y más generales. Más profundas porque nos permitirán comprender más cosas y generales porque serán aplicables a un mayor abanico de situaciones. Nuestras teorías llegan a ser tan generales y tan profundas y estar tan integradas entre sí que podrán convertirse en una verdadera teoría unificada de la realidad o de la estructura de la realidad. Dirá que la teoría cuántica, en concreto lo que él dice que es la teoría del multiverso de Everett, pero que en realidad es su versión, es la más profunda de estas teorías y constituye una de las 4 vías hacia la estructura de la realidad. Las demás vías son la teoría de la evolución de Darwin-Dawkins, la epistemología de Popper y la teoría de la computación de Turing.
dirá que para quienes persiguen una auténtica comprensión de lo real, que el multiverso resulta una condición necesaria. Para Deutsch, la del multiverso es la interpretación más simple de la teoría cuántica en el sentido de que es barata en suposiciones, pero es cara en universos. Del experimento del aro de rendija a los universos paralelos. Pues para poder constituir una verdadera teoría de la realidad en esta interpretación, en esta teoría, tendrá que demostrar pues, la existencia del multiverso. Entonces, dice que algunos experimentos realizados con fotones necesitan una explicación y una descripción mayor, más profunda que la ordinaria, porque sobrepasa lo que hasta el momento se había considerado que pertenecía al ámbito de la ciencia. Este será el caso pues, del experimento de la doble rendija. Entonces, donde pone B, es el experimento de la doble rendija cuando hay dos rendijas abiertas. Ese es el patrón que se dibuja. Si en vez de dos rendijas abriéramos cuatro, dice Deutsch que lo que esperaríamos que sucediera es que la intensidad de la luz, la intensidad de esas líneas, fuera mayor y los límites más borrosos. Pero lo que observamos es lo que sucede en A. Es decir, donde antes llegaba la luz, ahora hay puntos a los que no llega. A estos puntos en los que antes llegaba la luz y que ahora no llega, los llamamos X. Entonces dice que aunque sea cual sea la interpretación de Copenhague, pues ya hemos dicho lo que nos decía, y dice que a él no le parece acertada la interpretación de Copenhague, pero demos la explicación que demos, la base siempre es la misma. Algo debe proceder del nuevo par de ranuras que impide que la luz llegue a X. ¿Qué es lo que sale de ese nuevo par de ranuras? Entonces, lo que sea que causa esta desviación se comporta como la luz. El físico concluye que eso que sale de las nuevas ranuras y se comporta como si fuera un fotón, pero sin ser visto ni detectado, es efectivamente otro conjunto de fotones, solo que un peculiar tipo de fotones a los que por el momento Deutsch da el nombre de fotones fantasma. Entonces, los fotones tangibles son los que vemos, los que captamos directamente, mientras que los fotones fantasma son los fotones de esos otros universos de los que solo podemos tener conocimiento por medio de la interacción con los fotones tangibles. Cabe precisar también que esta distinción entre fotones fantasma y fotones tangibles solo se da pues, a nivel conceptual para que lo podamos entender, pero realmente todos son igualmente reales. Lo que pasa es que un fotón es tangible en su universo e irá acompañado de sus respectivas contrapartidas de fotones fantasma en otros universos paralelos. Vale, según esta argumentación, el comportamiento de los objetos que observamos solo puede ser explicado por la presencia de objetos no observables que poseen las mismas propiedades que los tangibles y que se manifiestan a través de los fenómenos de interferencia. Ahora bien, si no puede haber comunicación entre universos, ¿cómo se da esta interacción entre fotones tangibles y fotones fantasma? Pues Deutsch no me voy a meter aquí porque entran suposiciones altamente especulativas. Y en una entrevista afirmó que, aunque normalmente los universos no se comunican entre sí, si no existiera comunicación en absoluto, no habría ninguna razón para que postulásemos los otros universos. El criterio de realidad, pues tras adoptar el realismo y para poder seguir defendiendo pues, la categoría ontológica de estos universos paralelos y de los fotones fantasma, pues tendrá que buscar un criterio de realidad. Deutsch cuenta la anécdota de la discusión entre Berkeley y el doctor Johnson, tratando de discutir el solisismo y de cómo refutar la teoría de Berkeley. Entonces el doctor Johnson le dio una patada a una piedra y dijo, lo refuto así. Lo que venía a decir el doctor Johnson es que la negación de la existencia de la piedra no es compatible con la posibilidad de encontrar una explicación para el rebote del pie y el dolor que sufre el doctor Johnson. Entonces se hace necesario hablar de la naturaleza de las piedras y preguntarse si la piedra es parte de una realidad externa. El criterio de realidad es entonces, si devuelve el golpe, existe. Devolver el golpe no quiere decir simplemente pues, que responda a ser golpeado, sino que el objeto nos afecta de tal modo que ese efecto necesita de una explicación independiente. En este caso, cualquier explicación que considere el rebote del pie será la historia compleja de algo autónomo. En este caso, la historia de una piedra. Si adoptamos el criterio de realidad del Dr. Johnson, concluiremos necesariamente pues, que, según Deutsch, que los fotones fantasma existen y no son entidades que se comportan como si fueran fotones, igual que no tendría sentido decir que al Dr. Johnson le dolió el pie como si le hubiera golpeado una piedra. Bueno,
Las alternativas al desarrollo de la interpretación de muchos mundos, pues encontramos las muchas mentes. Simplemente que dice que Everett, en la formulación del estado relativo, no habla de que esta división se dé entre mundos, o sea, se dé sí, que la bifurcación no se da en mundos, sino que podría darse a nivel mental del observador. Entonces encontramos dos formulaciones principales, la de Albert y Loeber y la de Michael Lockwood. Albert y Loeber plantean un dualismo, de tal modo que los estados cerebrales serían deterministas, mientras que los estados mentales seguirían un proceso estocástico. Los estados cerebrales estarían asociados a un continuo infinito de entidades no físicas a las que llamamos mentes. Y las mentes pues siguen un proceso aleatorio no determinado. Y además no hay superveniencia entre los estados mentales y los físicos. Solo experimentamos una mente y el resto permanecen inaccesibles, aunque igualmente reales. Luego Michael Lockwood no planteará un dualismo, sino que todo es determinista, y siguiendo a Deutsch dirá que los universos, en este caso las mentes, no se crean constantemente, sino que se reagrupan. Bueno, en cuanto a conceptos clave, pues hablará de mente como ese conjunto infinito de mentes, igual que Deutsch hablaba de multiverso, hablará de mente igual que los universos de Deutsch, que serían las mentes particulares, la experiencia máxima es la experiencia en un momento concreto de una mente particular y la biografía es el conjunto de experiencias máximas. En Michael Lockwood sí hay una completa superveniencia de lo mental a lo físico y se define a sí mismo como materialista, porque dice que está en la esencia de la metafísica de Lockwood, que las mentes sí son sistemas físicos y no tienen un estatus preferido según las universales leyes de la física. Y ya para concluir, hablamos aquí de estructura de la realidad porque en la búsqueda de una interpretación que satisfaga las exigencias tanto del formalismo de la teoría cuántica como de su conexión con la experiencia, los creadores de la teoría de los muchos mundos y del multiverso, en este caso pues Lev Weidman y David Deutsch, se vieron inmersos en la creación de una nueva ontología. Si habíamos dicho que con la interpretación de Copenhague se consideraba que el colapso de la función de onda era un cambio epistemológico, pues estos dos físicos afirmarán de sus teorías que se trata un paso de estas interpretaciones epistemológicas que se habían centrado en el papel que puede jugar el sujeto y las medidas realizadas por este en el problema de la medida a una verdadera ontología y con ella una verdadera comprensión de la estructura de la realidad y no solo del acierto o no de sus predicciones. Y bueno, esta nueva estructura estaría recogida en una teoría unificada de la realidad, según Deutsch, en la cual pues, la teoría del multiverso jugaría un papel esencial, siendo una de las 4 vías que la conforman. Esta estructura de la realidad nos presenta pues, un mundo determinista, muchos mundos o universos, que prescinde del colapso y se aplica la ecuación de onda, la ecuación de Schrödinger, tanto a los objetos macroscópicos como a los microscópicos y al propio sujeto, por lo que el sujeto no tendría un papel fundamental ni una categoría superior, sino que sería un elemento más de esa estructura. Entonces elimina al observador y el colapso, pero a cambio, además de hacer al ser humano constante parte de esta gran superposición, introduce una carga ontológica que habría que poner en una balanza. El criterio de realidad de David Deutsch, aunque a priori pueda parecer convincente, no prueba la realidad y los supuestos que presenta la interpretación de los muchos mundos, sino que puede ser aplicada a cualquier interpretación que consiga explicar de manera más o menos correcta lo que percibimos y experimentamos. Seguimos encontrando además algunos problemas u objeciones, como aplicando la navaja de Occam, la excesiva cantidad de entes que se multiplican sin necesidad. Persiste también el problema de la adaptación de la regla de probabilidad de Born, que no queda del todo resuelto, o siguiendo a Popper, que la teoría no sea falsable también puede ser motivo de rechazo. Bueno, hay 3 preguntas fundamentales que nos podemos hacer, las voy a decir muy rápidamente. La primera es sobre el problema de la realidad, que es la ontología. A diferencia de físicos como Bohr y Heisenberg, que limitaron el concepto de realidad física, tanto Weidman como Deutsch partirán del supuesto de que el mundo ahí fuera existe con independencia de las observaciones del sujeto y del sujeto que lo perciba, y no solo existe uno, sino muchos mundos en superposición, todos igualmente reales. Es un realismo ontológico. También, como decíamos, en segundo lugar, la pregunta acerca de la comprensibilidad, que es la gnoseología, pues bueno, también defienden un realismo epistemológico, porque aunque Deutsch pretende construir una teoría unificada de la realidad, afirma que nuestro conocimiento nunca va a llegar a ser completo. Y lo mismo Weidman afirma que podemos aproximarnos a la verdad, pero nunca vamos a poder llegar a conocerla. Entonces, no llegarán a un realismo ingenuo, pero sí profesan un realismo epistemológico, porque nunca podremos conocer el estado global o total del universo, solo la parte de mundo, de universo que nos corresponde.
Y además, pues eso, ya no es el sujeto el que introduce cambios en la realidad. Luego, por último, en cuanto al problema de la causalidad, aunque Deutsch no sé si lo podemos afirmar con seguridad, Weidmann sí reconoce la utilidad de la causalidad en el quehacer científico y la comprensión, en el quehacer científico y en la comprensión de la realidad. Todavía no disponemos de un método definitivo, de un criterio de marcación que nos permita saber cuándo una interpretación es preferible a su rival, porque, por ejemplo, Deutsch apela a Popper y diciendo que la interpretación de los muchos mundos es la más sencilla y la que mejor resuelve los problemas de la mecánica cuántica, pero no sé en qué medida podríamos afirmar esto si, como vemos, pues resulta bastante cara en universos y no termina de resolver completamente sus problemas. Porque además Popper también cargará contra esta teoría al calificarla de metafísica en lugar de científica por no poder ser falsable. La mayoría del resto de interpretaciones tampoco son falsables. El problema es que Deutsch le da la categoría de teoría a la de los muchos mundos. Entonces, sus premisas, sus cláusulas ad hoc, que las cláusulas ad hoc que introduce deberían también ser falsables y no cumplen esta condición. Y bueno, Deutsch dirá que las interpretaciones de la mecánica cuántica son una respuesta a la pregunta ¿qué es lo que la teoría cuántica implica exactamente sobre la realidad? Y estas respuestas irán desde un positivismo hasta el realismo ontológico, pasando por muchas posturas intermedias. Y ya podemos decir, para finalizar, que la puerta a una nueva interpretación sigue abierta y, como indica Chalmers, adoptando un realismo estructural, podríamos decir que la ciencia es realista en el sentido de que intenta representar la estructura de la realidad y ha hecho un progreso constante en cuanto a que ha tenido éxito al hacerlo con un grado de precisión cada vez más alto. Las teorías científicas del pasado fueron exitosas en sus predicciones en la medida en que, al menos aproximadamente, captaban la estructura de la realidad. Hay cambios en las representaciones, pero un refinamiento constante en la estructura matemática. Y